que hubo sociedades no depredadoras. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que agradecer a la antropología y a la etnografía que ha mostrado otras opciones minoritarias, es cierto, menos depredadoras. Menos depredadoras. Bueno, pero es posible eso, yo creo que es posible el cambio. ¿Cómo es posible? Si nos remitimos a la estructura de la Biblia, que es nuestra catedral de papel, por decirlo de alguna manera, es el libro que nos ha conformado por influencias diversas, veremos que el Apocalipsis se cierra con un alfa y omega, que no por casualidad es tomado ese punto omega por el padre Teilhard de Chardin, que habla del medio divino en la materia, etc. O sea que hay síntomas también dentro de ese caos, dentro de ese mundo catastrófico, que quiere decir literalmente la caída de los muros, catástrofe quiere decir eso, se abren unas posibilidades. Pero esas posibilidades que se abren, me parece a mí, nos van a implicar, como dijo muy bien Andrés, en una cosa mucho más global, que no es literal, que tiene que ver con la salvación de cada vida, de cada especie, y con una noción absolutamente cosmológica de la realidad que desgraciadamente no tenemos. Nadie de nosotros tiene el derecho de hablar solo por sí mismo. Nadie. Oye, ninguno de nosotros aquí y nadie de los que nos escuchan. No puede existir la conciencia aplicada en la soledad. Yo ruego para que los demás sepan que cada vez que tú haces algo, alteras el orden del universo. Si vas en la dirección entrópica, ayudas a que se destruya. Es normal que las especies desaparezcan, porque la puñetera función suicidaria de todo lo que se monta, cuando multiplica la cantidad de componentes, es algo insoportable. Bueno, pero, oye, la función y el deber del hombre es de impedir de que esto ocurra. Somos unos idiotas, somos unos irresponsables. No me dejan hablar. Cuando vamos por la calle y que no dejamos que el otro se ponga en nuestros bolsillos, corazón, ojos, vida, mente, bolsillo, dinero, somos unos injustos. El artesano del Apocalipsis, en realidad, eres tú. Él, todos. Yo y todos. Estamos hablando de responsabilidad y de muerte. Es el único problema real de hoy. Muerte y responsabilidad. ¿Qué quiere decir la muerte y qué quiere decir la responsabilidad? ¿Quién son los demás? ¿Cómo puede ser si los demás no son? Querido Esta es la única amigo, pregunta. El resto son fantasmadas. La minoría silenciosa. No. La minoría silenciosa. Como anarquista, me dejáis hablar en un momento. Siempre. Yo te dejo hablar, Campillo, pero la minoría silenciosa nunca habla. Fernando, ¿por qué silenciosa? Es hablar al moderador del programa. Es por propia definición. Eso es lo jorobado de esto. Eso. Bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando de un tema grave, de un tema serio y de un tema que requiere una respuesta, como ha señalado Luis Maggi. Aquí hay una persona, Félix Gracia, tímida, educada y sabia. Me gustaría escucharte, Félix. Lo de sabio no sé, lo de tímido... Milenarismo, nueva era, salto a esa nueva era. Efectivamente, estamos viviendo unos momentos cruciales y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis, que probablemente sea lo que debería tener o exigir una atención mayor por nuestra parte, si realmente queremos clarificar un poco la situación. Los tiempos que estamos viviendo son realmente especiales, realmente importantes, pero no solamente porque haya un final de siglo y que este final de siglo coincida además con el final de un milenio y que de alguna manera recuerde otros acontecimientos similares hace 1000 años. El año 999, según los cronistas de la época o posteriores, hubo realmente una situación de auténtico pánico colectivo. Y hay quien narra, por ejemplo, lo sucedido en la noche de San Silvestre, la última noche del año, cuando siendo Papa Silvestre II, toda la gente asistía a misa, en aquella célebre misa, pensando que era la última misa y los últimos minutos de su vida. Y cuando las campanas anunciaron la medianoche y por lo tanto el final del año 999, final del milenio, el comienzo del otro, todo el mundo esperaba la gran catástrofe, el gran holocausto, el Apocalipsis. Pasaron los segundos y pasaron los minutos y allí no ocurrió nada. Y del pánico colectivo de minutos anteriores se pasó a la alegría y al alborozo porque de alguna manera se pensó que tal vez Dios les había perdonado, que el castigo, entre comillas de castigo, quedaba postergado para otro momento. Después ha habido profetas que nos han ido recordando que aquello podía ocurrir
más tarde, en el año 1100, en el 1300, en el 1500, en el 1700, y de alguna manera se ha mantenido a la humanidad con el miedo de que el apocalipsis se pudiese producir, incluso ahora se habla del año 2000. Pero con independencia de esas manifestaciones apocalípticas, milenaristas, lo cierto es que estamos viviendo una situación que es clave. Digamos que hay dos fuerzas en este momento coexistiendo. Hay una fuerza que André la ha mencionado, y supongo que es consciente cuando ha hecho esa mención, que es la fuerza entrópica, y él decía que todo aquel que se suma a la entropía es conducido y conduce al mismo tiempo hacia la destrucción, más o menos. Esto es lo que ha venido a decir. Una gran verdad. Él ha dicho una gran verdad, pero es media verdad. Hay otra cosa más que es necesario decir, y es que paralelamente a esa fuerza entrópica existe otra, que por ser antagónica a esta primera le podríamos llamar sintrópica, y es aquella que trata de reconducir las cosas hacia el origen, trata de restituir la unidad primigenia, la unidad de donde todo produce. Y posiblemente estos momentos caóticos que ahora estamos viviendo, estos momentos de crisis, donde prácticamente ningún valor se reconoce tal y como era anteriormente, supone el enfrentamiento total y definitivo de esas dos grandes fuerzas, la entrópica y la sintrópica. Es decir, lo demoníaco que hay en nosotros trata de conducirse a través de ese proceso disgregador en un proceso entrópico sin fin tal vez, y posiblemente con capacidad de llevar a cabo toda una creación paralela, y paralelamente, repito, hay algo más. Ese impulso reunificador, reintegrador, solidario que entre nosotros, que se opone al otro y que trata de edificar una nueva sociedad. La lucha entre el antiguo mundo y el nuevo mundo, la lucha entre lo que promueve la civilización surgida al amparo de esa era de Piscis y que está agonizando suponiendo que ya no lo haya hecho, y en cambio el elemento conspirador, entre comillas, que representa el advenimiento de la era de Acuario, hace que surja un hombre nuevo, un hombre solidario y altruista que está en contraposición al anterior. Y esa pugna realmente es un apocalipsis. Las estructuras internas se van a romper, se van a resquebrajar. Y naturalmente ya nada de lo que hay nos sirve, porque no nos identificamos con lo y no nos identificamos porque dentro de nosotros empieza a surgir la intuición de un sistema nuevo, y hacia él vamos. Y lo que tenemos que hacer es contemplar efectivamente ese tránsito en el cual estamos, y contemplar el apocalipsis como final de un sistema y el comienzo de otro, que es el que realmente deberíamos predicar. Bueno, por favor. Va siendo hora de que hable la minoría silenciosa. Venga, minoría silenciosa, déjame un minuto. Un ratito. Que además me voy a callar. Cámara. Las manos. La minoría silenciosa. Os voy a enseñar algo. Católica, fea y sentimental. Tú hablas. Las manos, ¿ves? Dos manos normales, más o menos. Mira bien. Vamos a hablar de lo que es lo que hacemos con nuestro mundo. Una roja, muy blanca y muy roja. Muy blanca y muy roja. No sé si las cámaras lo recogen, pero efectivamente es así. Y lo voy a volver a hacer del otro lado, muy blanca y muy roja. Yo vivo en mi cuerpo, soy el artesano de mi destrucción y de mi vida. Yo pienso que este debate es una idiotez si nos decimos a todo el mundo de que podemos hacer el mundo de mañana, que somos responsables del de hoy, es lo que ha dicho, y que tenemos que estamos subir. diciendo. Es lo que ha dicho. Y eso es infactible. Claro, es lo que estamos diciendo. Desde el mismo cuerpo hasta lo que quieras. Pero André, esto es lo que estamos diciendo los demás también. Quizá no nos has escuchado. Claro. Es que estamos diciendo eso. A ver si Fernando, déjale hablar a tu amigo Campillo y luego ya sigues tú, un ratito. Ese Campillo... Y la minoría silenciosa. Soy yo también. Por eso eres minoría. Déjale hablar a Campillo. Yo soy la mayoría parlante. Venga. O la mayoría parlante. Querido Campillo, tienes derecho a hablar porque tú eres casi tan genial como yo. No sabes lo que te agradezco. Yo soy el tío porque Gracias a esa genialidad tienes derecho lo que a hablar. quería decir es que no es una genialidad, es que el sistema, como decías tú, en cierto modo, somos en cierto modo... sistema? El sistema, lo que llamabas el sistema. Sí, lo que Isidro antes ha Ay, no, definido. el sistema somos nosotros también. Claro, claro. Sí, Nosotros, formamos aunque parte nos de él. opongamos. Claro. Sí, porque claro. formamos parte de él. Claro. Hay una cosa que el problema que se quiere hablar, hay el aspecto que has presentado tú, que tiene un lugar, se puede discutir, pero hay unos temas que has presentado tú que son importantísimos. El grado de conocimiento que tiene, con la falta de moral que circula por el mundo, por una serie de razones, por la potencia que maneja cotidianamente cada individuo,
está destrozando